A partir de este momento, presentamos a ustedes el programa A los pies del Maestro. Programa educativo cristiano que nos ayudará a comprender con claridad y eficacia las maravillosas enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Permanezca atento y disfrute de este tiempo de aprendizaje bíblico. A continuación, quedan con ustedes sus amigos Carmen y Benito Cañate. Y ahora, aprendamos juntos a los pies del Maestro. Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra edición más de este su programa, A los pies del Maestro, por esta su emisora Radio Avivamiento en los 15:30 AM de tu dial. Ese es un día más que nos ha regalado el Señor para poder compartir su palabra, para seguir adelante con el desarrollo de este tema de una importancia capital en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, por medio de los hombres y mujeres que han sido llamados de manera específica por el Señor para brindar un servicio dentro de ese cuerpo, a favor de todos aquellos, para que la Iglesia de Dios sea edificada plenamente conforme a la voluntad que el Señor nos ha encomendado. Bien, durante esta hora vamos a seguir desarrollando los temas referentes al liderazgo. Vamos a seguir profundizando en aspectos que nos enfrentamos día con día en el desarrollo ministerial y que tienden que ver con las dificultades. No sin antes presentarle este programa al Señor en oración, para lo cual los dejo con mi esposa, Carmen Cañate. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta tarde, ya diríamos, que nos regala el Señor. Estamos contentos, estamos gozosos, estamos sentados a los pies del Maestro. Un programa que sabemos que es de bendición para cada vida. Le damos gracias a Dios por todos esos hermanos que nos sintonizan, que se nos acercan en los cultos y nos felicitan porque han hallado una palabra específica que es necesaria para su vida. Dios ha hablado a sus corazones a través de estas ondas hercianas en Radio Avivamiento, y de verdad que estamos contentos, estamos gozosos porque sabemos que el Señor está haciendo cosas grandes. Y cada uno de nuestros hermanos se sientan a los pies del Maestro para escuchar qué Dios tiene que decirnos a nuestros corazones, a nuestras mentes, porque todos esperamos una palabra específica de Dios. Y hoy Dios no se queda sin darte una palabra específica, y por eso te invito a que compartamos y nos sentemos a los pies del Maestro para poder escuchar esa parte que es necesaria para nuestras vidas, como la escogió María. Así que, amados hermanos, hoy nos vamos a sentar a los pies del Maestro, y es el tercer programa de la serie de liderazgo cristiano. Hemos hablado sobre el líder natural y el líder espiritual. Estuvimos tocando algunos enfoques sobre cómo el líder tiene que tener la visión, cómo alcanzar la visión de Dios y cómo poder enfrentar algunas situaciones que se dan en cuanto a la tentación, a los problemas. La crítica. Así que si usted también está interesado en recibir estas enseñanzas o no ha podido escuchar las anteriores, usted puede acercarse aquí a Radio Avivamiento y con gusto le van a atender para darle una copia del programa, y así usted pueda escuchar y deleitarse con las enseñanzas que el Señor nos está dando a través de este programa A los pies del Maestro. Así que vamos a presentarle al Señor el programa en oración, porque sabemos que Dios tiene algo especial para nosotros hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te honramos y te glorificamos. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Señor, estamos aquí sentados a tus pies porque sabemos, Señor, que tú nos vas a enseñar algo especial de tu palabra. Te pedimos que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, que podamos tener un corazón dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Llénanos más de tu presencia y permite que esa palabra, oh Dios, corra en nuestras vidas y sea glorificada. Que esta palabra de edificación, de exhortación y de consolación impacte y se empodere en nuestros corazones para que podamos dar fruto al 100 por 1 para la gloria de tu nombre.
Gracias, Dios mío, por todo lo que tú estás haciendo a través de este programa, por todo lo que tú harás, porque sabemos que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque eres tú, Señor, el que nos da la victoria, porque en tus manos están nuestros tiempos y tú todo lo haces hermoso en tu tiempo, Señor, porque sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, para dar inicio formalmente a lo que es este programa, Cielo, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de la carta a los Romanos y vamos a estarle dando lectura a los versos 31 al verso 39, principalmente, porque estos versículos que están en la carta del apóstol Pablo a los Romanos tal vez nos ilustran un poco de las dificultades a las que el líder tiene que hacer frente y cuál es la actitud correcta frente a esas dificultades e indudablemente dónde encontramos en la palabra del Señor y en nuestra relación con Dios, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, la fortaleza necesaria para permanecer firmes y enfrentarlas y salir airosos y en victoria. La palabra nos dice de la siguiente manera en el verso 31 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Qué hermoso pasaje, porque debemos, el tema de la serie de liderazgo cristiano que vamos a tocar hoy es el líder y las dificultades. Y debemos ser conscientes de que enfrentamos y siempre enfrentaremos dificultades, adversidades, y que Dios ha prometido en todo momento ayudarnos. Dios ha prometido darnos su fuerza para vencer. Amén. Y se requiere ver las dificultades como una oportunidad, Benito, Así para es. seguir creciendo, Amén. para conocer más y más a Dios. Debemos apropiarnos de una verdad. Y esa verdad, Benito, es que Dios nos ha llamado a vencer. En Él podemos alcanzar la victoria. Recordemos el pasaje que nuestro Señor Jesucristo nos regaló, que dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, Amén. pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es. Uno de los propósitos o uno de los pensamientos que debemos tener todo líder es saber que a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo obstáculo, de toda dificultad, ya Jesucristo venció. Amén. Y nos ha dado a nosotros la autoridad o el poder y la fortaleza para poder vencer. Otro de los capítulos que a mí me gusta está en Apocalipsis 6, versículo 2, que dice que el caballo blanco donde Jesucristo está sentado, dice que salió venciendo y para vencer. Amén. Quiere decir que Jesucristo sigue peleando nuestras batallas para que nosotros venzamos los obstáculos, para que nosotros podamos vencer las dificultades en todo momento. Pero es necesario comprender que a pesar de todo eso, nosotros tenemos que seguir creyendo y confiando en que Dios nos da la victoria. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Debemos seguir perseverando en fe, entendiendo y comprendiendo
que la fe vence al mundo. Amén. Y que todos los que hemos nacido de Dios vamos a vencer las dificultades y los obstáculos que se nos pongan por delante. Por eso el pasaje que tú acabas de leer, Benito, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros podemos ver que hay una serie de elementos que Pablo relata que son elementos que se le van a presentar a todo líder espiritual en un momento dado. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quiere es detener tu ministerio. Satanás lo que quiere es detener la obra del Señor. Amén. Que ha comenzado en tu vida y va a hacer lo que sea para tratar de obstaculizar, para tratar de que no se logre cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado. Y es importante que una de los elementos que vamos a tocar el día de hoy, Benito, es la realidad de los obstáculos. Así es. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién acusará a los escogidos de Amén. Dios? Aleluya. Es un punto fundamental. Van a haber personas que nos van a acusar, van a haber personas que nos van a blasfemar, van a haber personas que van a atacar el ministerio. Pero tú tienes que saber lo que dijo Pablo allí en Romanos. Amén. Efectivamente, cuando nosotros nos damos cuenta de los versos que acabamos de leer con respecto a la carta de los Romanos, que es la introducción de esta temática durante esta hora, verificamos indudablemente que Pablo describe una lista de situaciones adversas, de dificultades que indudablemente tienen como objetivo detener la obra ministerial en un momento determinado. Es así como, por ejemplo, en el versículo 35 de ese capítulo 8 de la carta de los Romanos, Pablo señala quién nos separará del amor de Cristo. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada. Y esta es una lista de precisamente, Carmen, la serie de obstáculos en la que puede enfrentar el ministro, el líder, el siervo del Señor, en el ejercicio del ministerio. Y es como un repaso un poco a las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo diese en el Sermón del Monte. Y cuando repasamos la bienaventuranza, vemos dificultades. Pero a pesar de esas dificultades, señala cuál es la recompensa si enfrentas las dificultades y te sobrepones a la dificultad y sigues adelante, te mantienes firme en ese camino y en ese parecer. Si nos vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en ese capítulo 6, el apóstol Pablo a la comunidad de Corintios le expresa lo siguiente de una manera bastante clara y bastante ilustrativa, que nos ayuda a nosotros a dimensionar el grado y el nivel de los obstáculos que vamos a enfrentar y cuál es el propósito de que tengamos esos obstáculos. Un pensador llegó a decir en una ocasión que le vale bien al hombre un poco de oposición, porque las cometas se elevan contra el viento. Amén, y no a favor de él. Exacto. Y eso indudablemente es una frase, un pensamiento que define a lo que debe ser el líder cristiano. Un líder que ve en las dificultades, en los obstáculos, la fuerza necesaria para seguir adelante. Por eso es que el evangelio es locura. Y para los romanos en el tiempo de la ministración de los apóstoles y de los discípulos, el cristianismo representaba algo incomprensible. Y era incomprensible porque mientras más era perseguido, más era acosado, más era atacado, más se fortalecía, más crecía y más se expandía, que era algo totalmente contrario a la naturaleza humana. Que le pasaba al pueblo de Israel también en Egipto. Exactamente, que mientras la oposición se levanta, la naturaleza humana tiende a rendirse, intenta vencerla, pero finalmente se rinde. Pero la naturaleza del Hijo de Dios es totalmente contraria a la naturaleza humana sin Cristo. ¿Por qué? Porque leemos en la dificultad la fuerza necesaria en Cristo para seguir adelante, para sobreponernos y vencer todos los obstáculos. Pero veamos ese capítulo 6 de 2 de Corintios, cielo, cuando Pablo a partir del versículo 3 dice de la siguiente manera: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades,
en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como bonibundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a mucho, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Y esa es una manera, es un verso hermoso de lo que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, porque nos demuestra que Pablo se sentía gozoso y feliz de todo lo que había experimentado y de todo lo que había vivido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, el llamado de Pablo como apóstol por parte de a los gentiles, por parte de Cristo mismo, y todos recordamos aquella escena de Hechos de los Apóstoles, cuando llega a Damasco, ya enceguecido por haber visto la presencia del Señor, y de qué manera Dios habla en el Espíritu a Ananías para que vaya a la calle que se llama Derecha y ore por un varón que está allí. Y Ananías le responde al Señor, pero este es un perseguidor de tus hijos, es un perseguidor de los cristianos. Y Dios le dice, tranquilo Ananías, yo le voy a enseñar a este cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Amén. Y efectivamente Pablo asumió la responsabilidad y el peso de padecer por causa del Evangelio. Por eso es que tanto Pablo como Pedro nos ilustran una y otra vez a lo largo de sus cartas, exactamente, que nosotros no haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nos dice Pablo en una oportunidad, y que nosotros vistámonos del mismo pensamiento, nos repiten esa frase. Hermanos, de esta manera nosotros nos damos cuenta de que la dificultad es un aspecto que no va a desaparecer de nuestra vida como hijos de Dios y como siervos, pero es precisamente ese aspecto el que nos fortalece en el Señor, el que aumenta nuestra relación con el Señor, y reconocemos entonces que lo que podemos lograr no es por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Es importante lo que estamos compartiendo, Benito, porque sabemos que hay muchos que nos están escuchando y están pasando por momentos difíciles, están preguntándose muchas veces, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que estoy equivocado? ¿Estaré en el lugar equivocado? ¿Será que este no es el ministerio, el llamado que Dios me ha dado? Entonces vemos que hay personas que están atravesando por situaciones difíciles, por obstáculos, recuerda que en el programa anterior hablábamos sobre el desánimo, cómo llega el desánimo al líder producto de las tantas cosas que suceden dentro del ministerio. Amén. Pero por eso hoy traímos a colación este programa y Pablo lo expresa. Nosotros también vemos a Pedro y a Juan cuando fueron encarcelados y salieron de la cárcel, salieron gozosos, dice, amén, porque habían padecido por causa del nombre del Señor. Aleluya. Y ese es el sentir que debe haber en nosotros también, que sabemos que esta breve tribulación debe producir en nosotros un gozo, porque un peso de gloria mayor. Amén, amén. Dice Corintios. Por eso que me gusta cómo Pablo le habla a los corintios, porque en 2 de Corintios 4, versículo 7, sí, dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Y me gusta mucho porque este pasaje comienza
para que nosotros comprendamos que tenemos un tesoro en este vaso de barro. Amén, y amén. ese tesoro es el Espíritu Santo. Jesús dijo, no te dejaré huérfano, no estarás solo, te dejaré otro consolador, otro ayudador, otro paracleto. El tesoro en vaso de barro. Amén. El vaso de barro somos nosotros. Y ese El tesoro es el Espíritu Santo, para que sepamos cada uno de nosotros que la excelencia del poder que habita en nosotros es de Dios y no de nosotros. Porque en nuestra fuerza no vamos a lograr nada en el ministerio, en nuestra fuerza no vamos a lograr nada en el llamado. Tenemos que saber que nuestra fuerza o nuestro poder viene de Dios para poder cumplir la obra a la que Él nos ha llamado. Por eso debemos saber que aunque estemos atribulados es angustiado, desesperado, dice Pablo, en apuros, perseguidos, desamparados, derribados o destruidos. Eso es parte del proceso. La semana pasada, en el programa anterior, hablábamos de las tentaciones y los problemas que el líder se enfrenta exteriormente, fuera de él. Pero hoy estamos hablando de esa realidad que nosotros tenemos que enfrentar, que son las dificultades muchas veces internas. ¿Por Amén. qué? Porque las externas son para desanimarnos, para atribularnos, para angustiarnos, y empiezan nuestras emociones a reaccionar. Empieza nuestro sentimiento, nuestros afectos y todo lo que tiene que ver con mi alma a moverse, y entonces es allí donde yo puedo errar. Amén. Donde yo puedo caer porque me muevo por emoción. Amén. Y no por realmente saber que la fortaleza que yo vaya a tener viene de Dios. Amén. Viene del Espíritu Santo. Cielo, tú hace un momento señalabas con respecto a la primera carta del apóstol Juan, aquel versículo que nos habla de que esta es la fe que ha vencido al mundo. Uh-huh. Y al hablar sobre la fe que ha vencido al mundo, tal vez nos das la clave a todos los radioescuchas y a todos los que estamos aquí compartiendo este capítulo de esta temática que estamos abordando. Amén. Con respecto al liderazgo cristiano, de cómo tenemos que vivir. Y encontramos la verdadera dimensión de aquel versículo que habla de que nosotros andamos por fe. Amén. Y no por vista. Exacto. Porque ciertamente si anduviésemos por vista, las dificultades nos harían retroceder o nos desviarían de nuestro propósito. El Evangelio, cuando vemos a Pedro salir de la barca y caminar sobre las aguas, nos ilustra lo que significa desviar la mirada de Jesús. Amén. Desviar la mirada de Jesús es perder la fe, permitir que la duda y la incredulidad asalten tu alma. Ajá. Y inmediatamente sientes el miedo y sientes el pánico y empiezas a percibir que estás pereciendo. Y esa escena del Evangelio nos ilustra precisamente la importancia de andar por fe. Amén. Y es importante lo que la palabra ratifica de lo que en este momento estamos conversando y estamos compartiendo, hermano. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el verso 34 en adelante, escuchemos lo que la palabra nos señala de una manera muy clara y nos vamos a dar cuenta de algo muy hermoso. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y este es el denominador común de la vida de los hijos de Dios.
El capítulo 11 de los Hebreos nos narra de la fe de aquellos héroes de la palabra, héroes de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y nos ilustra todo lo que tuvieron que padecer y aún así no claudicaron, aún así no se apartaron, aún así no renegaron del nombre de Dios, aún así no se avergonzaron de ser llamados hijos de Dios, se mantuvieron firmes a pesar de todo por lo que estaban atravesando, porque tenían una esperanza. La fe les daba la esperanza de que tendrían una mejor resurrección. Le daba la esperanza de que tendrían una patria celestial, una patria eterna, una patria perfecta. Y es esa misma fe la que debe sostenernos a nosotros en este tiempo, frente a cualquier obstáculo al que podamos enfrentarnos, frente a cualquier debilidad, reconociendo esto. Como bien señaló Carmen, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestra habilidad humana, no podemos vencer muchas situaciones, pero en el poder del Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, en ese poder nosotros somos más que vencedores. Y un punto también fundamental que debemos tocar en el día de hoy, Benito, es la realidad de los obstáculos que se nos van a presentar, porque algo a lo que se enfrenta todo hombre de Dios o toda mujer de Dios o todo líder es el temor. Amén. Así es. Cuando nosotros vemos a través de la palabra, Dios también se lo dijo a Abraham. Amén. A Abraham le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Nosotros vemos cómo Dios le habla a Abraham de no temer. Amén. Por eso en la Biblia hay 365 no temas. Uno para cada día, porque cada día vamos a tener obstáculos y temores que asaltan nuestra alma, a tratar de detenernos, amén, de paralizarnos. Y nosotros tenemos que vencer ese temor. Amén. Y Dios le dice a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy quien te protege. Yo soy quien te defiendo de todo enemigo o adversario que se levante contra ti. Amén. Por eso empezamos con el pasaje de Romanos 8 que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A Jacob Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, no temas Amén. descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Hay veces que nosotros le tenemos temor a lo desconocido. Así es. Pero como tú lo acabas de señalar, el evangelio es por fe. Amén. Y fe es que aunque no veamos, tenemos que continuar hacia adelante. Amén. Porque este es un camino hacia una patria que no está en esta tierra. Y dentro de ese caminar van a haber situaciones que van a tratar de impedir que nosotros continuemos hacia la meta. Por eso Pablo decía: yo estimo todo como basura por la excelencia de Cristo. Amén. Y yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Como tú lo dices, nosotros no tenemos puesta la mirada en estas cosas terrenales, sino en una corona incorruptible. Tenemos una esperanza de gloria futura, gloria venidera, que está por encima de lo que nosotros podamos atravesar en determinado momento. Por eso Dios le dice a Jacob: no temas, yo haré de ti una gran nación. También le dice a Josué: Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué tenía temor, tenía miedo. Él sabía lo que había del otro lado del Jordán. Amén. Y tenía temor porque sabía que habían obstáculos que tenía que atravesar. Todo líder va a tener que enfrentar a Goliat. Va a tener que enfrentar los gigantes. Va a tener que enfrentar un Jericó. Va a tener que cruzar el Jordán. Va a tener que cruzar el Mar Rojo. Todos vamos a tener que enfrentar determinadas situaciones, pero debemos saber que Dios nos dice: no temas. Amén. Aunque tengamos miedo, hagámoslo con miedo. Amén. Enfrentemos las situaciones, porque Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Una de las cosas que yo le digo a los estudiantes, a mis estudiantes en la escuela dominical y en el instituto,
yo les digo a ellos, esto es para valientes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, los valientes, lo arrebatan. Y el valiente no es aquel que tiene todas las herramientas para hacerlo. Es aquel que aún sin tener nada, sabe y confía que Dios lo va a hacer. Amén. Y que Dios va a proveer las herramientas. Y no solamente va a proveer, Él va a pelear por nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que estar tranquilos. El Señor le dice a Josué y al pueblo de Israel, a Moisés y al pueblo de Israel, frente al Jordán, frente al Mar Rojo. Al Mar Rojo. Con los egipcios detrás. Le dice, está tranquilo y ve la salvación que hará Jehová con vosotros. Y le dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, Dios en toda la palabra nos enseña que Él está con nosotros. Que el liderazgo que tú estás ejerciendo no es por ti, es Dios en ti. Amén. No, Dios, tú no hablas por Dios, Dios habla por ti. Así es. Y nosotros tenemos que comprender que nosotros solo somos el instrumento para que Dios haga la obra a través de ti. Por eso es que cielo encontramos entonces la relación entre el corazón humilde del líder cristiano, que siempre tiene que permanecer frente al llamado de Dios. Dios busca son corazones humildes, corazones dóciles, corazones que reconozcan que obedientes, que reconozcan que no tengo la fuerza ni la capacidad para hacer lo que me pide. Gedeón, lo vemos en el mismo Moisés, lo vemos en Jeremías inclusive, lo vemos en todos ellos. Se sentían incapaces de cumplir la misión que Dios le había encomendado. Aún el propio Pablo, Dios le tiene que decir, mi poder se perfecciona en tu debilidad, para que él se dé cuenta que no mientras más débil es fuerte, porque es fuerte en el Señor y es una enseñanza para nosotros. Al propio pueblo de Israel, cielo, cuando Dios lo llama, le dice al pueblo de Israel, yo te escogí a ti, no eras el más grande, ni el más poderoso, ni esto y lo otro. Era simplemente el menos indicado. Sí. Y yo te elegí a ti para hacer de ti una gran nación. Para que reconocieses que si eres una gran nación, eres porque yo te he bendecido y yo he sido tu Dios. Entonces vemos, Benito, que cuando Dios quiere llevar a sus hijos a nuevos niveles de conquista, pone delante de ellos desafíos. Desafíos. Y dentro de esos desafíos, musical. Enseguida regresamos con más de lo que necesito. Que son importantes. Y estamos sentados aquí a los pies del maestro. Amor infinito. Eres lo que necesito. Cristo. Amor infinito. Bien, hermanos, aquí estamos de vuelta, continuando con este interesantísimo tema, un tema que nos apasiona, en verdad, porque vemos
todo el recorrido de la palabra del Señor y cómo de diversas formas un mismo mensaje y una misma voluntad se va expresando en pueblos y en líderes y en hombres y en mujeres para poder enfrentar las dificultades que vamos a tener y reconocer que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y esa es la verdad de la parte conclusiva de esta primera media hora en que hemos abordado este tema con respecto a las dificultades. Pero vamos a seguir desarrollando un poco más profundo esta temática. Cielo. Claro que sí, para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos en el programa A los pies del maestro con Benito y Carmen Cañate, para que usted siga sentado aquí con nosotros a los pies del maestro, porque estamos en un tema interesante acerca del liderazgo cristiano y estamos tocando el tema sobre las dificultades que enfrenta un líder en su interior, producto de los problemas o las tentaciones exteriores que se le presentan en un momento dado. Y Jesús no prometió la ausencia de dificultades, pero sí prometió su fuerza y su compañía. Amén. Para vencerlas. Así es. Benito, el problema no es el obstáculo, sino la actitud que nosotros tenemos frente al obstáculo. El líder ve un problema como un verdadero líder de Dios, tallado, humilde, servicial. Un verdadero líder que tiene una íntima comunión con Dios, ve un problema como una oportunidad. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber que las dificultades son las oportunidades que Dios utiliza para formar nuestro carácter, para que nosotros podamos crecer y conocer más a Dios. Entonces, por eso estamos tocando este tema tan interesante, porque un líder natural, que ya habíamos hablado, es de corazón egoísta. Sí. Y siempre usará las excusas para justificar el estancamiento, para justificar la desobediencia y sus miedos. Pero un verdadero líder de Dios ve el problema como un trampolín. Así es. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, y le hablaba a mis estudiantes ayer, es el hecho de que muchas veces el líder se va a enfrentar con que siente que va en retroceso. En vez de ir avanzando, se ha estancado. Sí. Pero eso es una oportunidad. Es una doble oportunidad. Una oportunidad para quedarte estancado, para excusarte y para desobedecer, o es una oportunidad para vencer. Amén. O es una oportunidad para avanzar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarramos una flecha que vamos a dirigir hacia un objetivo, primero la echamos para atrás, para tomar impulso y velocidad. Amén. Para poder llegar al objetivo. Amén. Entonces debemos ver este momento del cual estamos hablando como una oportunidad de reflexionar para poder utilizar este momento para avanzar. Amén. Para corregir lo que haya que corregir, para examinarnos si hay algo que debemos mejorar y entonces poder continuar con la obra del Señor. Cielo, el sistema de liderazgo natural ha hecho mucho énfasis en lo que es el éxito, en lo que es el triunfo, y ha calificado el fracaso como un símbolo de debilidad o de falta de actitud y falta de capacidad. Y si nosotros en el liderazgo espiritual creemos que las cosas se mueven en ese sentido, podemos caer presa de un concepto errado dentro de toda esa consideración. ¿Por qué razón? Josué recibió palabra del Señor, promesa del Señor de que estaría con él. Sin embargo, nos damos cuenta que en una de las batallas, Josué pierde la batalla. Desde ese punto de vista, hay suficientes razones para que Josué pueda decir, dude de sí mismo, y dude de la palabra de Dios. Ajá. Es un fracaso desde ese punto de vista. Ajá. Frente al pueblo no era el líder exitoso como se había prometido con respecto a Moisés, similar a Moisés. Sin embargo, fue una oportunidad para identificar el pecado dentro del campamento, Ajá. erradicar el pecado, darle ejemplo al pueblo y enfrentar
lo que venía por delante. Entonces, esos son aspectos muy interesantes. Si vemos la vida de muchos de los apóstoles, no lograron llevar la predicación a todos los lugares en donde, y muchas veces fueron recibidos de una manera tan adversa que a veces ni siquiera uno se convirtió al Señor en ese momento, pero no por ello desistieron de seguir haciendo la voluntad del Señor. Entonces, eso nos da a nosotros una clara referencia de que todo es para nuestro bien. Por eso, en ese capítulo 8 de la carta a los Romanos, y en esa parte en donde hemos leído, en el 28, se ilustra de manera, todo ayuda bien a aquellos que son llamados. Para los que son llamados. Entonces no hay fracaso frente a nosotros. No hay realmente un obstáculo frente a nosotros que podamos calificar como negativo o perjudicial. Todo tiene su propósito y todo nos ayuda a bien, porque nosotros hemos sido llamados para cumplir una misión que Dios mismo nos ha encomendado. Es importante, Benito, lo que acabas de señalar, porque de verdad que el Señor tiene todo en su orden. Amén. Planificado, ¿no? Porque es fundamental lo que tú dijiste, asimilar la voluntad de Dios. Así es. Porque cuando nosotros nos enfrentamos con las adversidades, los problemas, a veces entra la inseguridad, o cuando muchas veces encontramos obstáculos, como estamos nublados por el desánimo, por la angustia, por la desesperación, por la aflicción, producto de lo que estamos viviendo, muchas veces la voluntad de Dios se nubla para nosotros porque las emociones rigen nuestra vida. Amén, amén. Entonces, por eso es puntual detenernos y buscar la voluntad de Dios. Buscar saber qué está pasando. Porque cuando vemos en el libro de los Hechos, la Biblia dice que el Espíritu le prohibió a Pablo ir a Asia. Así es. ¿Verdad? Intentaron luego ir a Bitina, pero el Espíritu no se lo permitió. Y cuando tuvo la visión, dieron por cierto que Dios lo enviaba entonces a Macedonia. Amén. Porque hay cosas que uno quiere hacer, obras que emprender, levantar templos, romper paredes para hacer otras cosas, tantas cosas que uno quiere emprender en el ministerio. Pero debemos comprender que nosotros somos esclavos de Cristo. Amén. Somos servidores de Dios. Y al ser servidores de Dios, debemos estar alineados a la voluntad de Dios. Y bajo la dirección de Él. Porque si no, entonces, cuando venga una situación, podemos verlo todo como el enemigo, como Satanás, mi vecino, como el vecino del brujo de la calle. Ajá, podemos ver mi compañero de trabajo. Y no necesariamente, eso puede suceder, pero no necesariamente siempre tiene que ser eso. Puede ser que lo que yo quiero hacer no es el tiempo en el que Dios ha determinado que se haga. Amén. Y Dios va a prohibir, porque el Espíritu Santo prohibió a Pablo. Se va a oponer. ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo se va a oponer para que podamos entonces hacer lo que nos toca hacer en ese momento, y luego en el camino el Señor decidirá cuándo. Entonces irás a Bitina, irás a Asia, pero ahorita hay que ir a Macedonia, y eso Amén. fue lo que le pasó a Pablo. Exacto. Él quería ir a Bitina y quería ir a Asia, pero el Espíritu le dijo, les prohibió, porque había que ir a Macedonia. Eso indudablemente, cielo, nos revela lo que debe ser la actitud correcta del líder espiritual y del líder cristiano. Claro. Porque si nosotros lo vemos en aquel episodio de la vida del rey David, en que las mujeres y los niños fueron capturados por los amalecitas, la reacción inmediata debía ser: yo soy un guerrero, tomemos las armas y vamos con ellos. Pero ¿cuál fue la actitud de un hombre que está totalmente alineado a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiera? Consultó primero a Dios y le preguntó a Dios si le daría la victoria o no le daría la victoria, si tenía que ir en persecución de ellos o no tenía que ir en persecución de ellos. Y Dios le habló a David y le dio la indicación de que sí iba a recibir la victoria. Entonces eso nos muestra que independientemente de que David podía decir: yo soy rey y soy un guerrero y yo sé cómo se deben resolver estas cosas, su altivez y su orgullo y su yo se impusieron, había muerto. Aún siendo rey y aún siendo el mayor guerrero de Israel, yo me someto a lo que me diga Jehová. Y aún con lo que sentía, porque sus propios guerreros se le habían ido en contra. Exactamente. Porque uno no puede guiarse, como tú señalabas en el programa anterior,
la actitud de Pedro ante Jesús era, ay, no te acontezca tal cosa. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Así es. Entonces muchas veces nosotros podemos ver como consejos que parecen ser buenos y no son de Dios. Entonces también David pudo haber dicho, bueno, yo voy a apoyar a mis guerreros porque ellos pelean conmigo y vamos, y olvidarse de consultar al Señor. Amén, así es. Pero él sabía que era necesario consultar a Dios porque solo de Dios vienen las victorias, solo de Dios viene el ganar las batallas. Y eso nos lleva a otro elemento concatenado dentro de esa misma perspectiva. A veces la relación del liderazgo siempre se ejerce dentro de un contexto de una comunidad. Una comunidad, en este caso, una comunidad de hijos del Dios, de discípulos. Y a veces los discípulos que están siendo formados en el conocimiento del Señor llevan a la transformación de la comunidad y de ese liderazgo en una especie de liderazgo democrático, entre comillas. Ajá. Que los discípulos tienen derecho a opinar qué se va a hacer en la obra y qué se va a hacer en el ministerio. Y ahí tenemos que ser bastante sabios. Nuestro Señor Jesucristo nos ilustra con relación cuando Él habla y enseña sobre el pan de vida, que la palabra que Él había pronunciado era dura, y en ese momento muchos discípulos que lo seguían se fueron. Y Cristo Jesús vemos la escena del Evangelio, se voltea y mira a los 12 y le dice, ¿quieren irse también ustedes? Ahí es donde Pedro declara, ¿pero a dónde iremos? Solo tú tienes palabra. Ahí nos muestra un detalle. El líder es guiado por Dios. Y la comunicación de la dirección de Dios se da en su relación de comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Y es necesario que el líder cultive y mantenga esta relación porque eso es lo que le da dirección. Y el líder no mendiga discípulos ni mendiga seguidores. El líder hace la voluntad del Señor. Y tal vez lo vemos en una escena tal vez mucho más gráfica y más evidente de esto, como es cuando Gedeón tiene que ir a la batalla. Y Gedeón iba seguro con un ejército de 36,000. Y él pensaba, y Dios le dice, bueno, llévalos a probar. Y le fue reduciendo el ejército hasta que quedó con 300. Ahora Gedeón, en fe Gedeón, ve y gana con esos 300 porque yo te voy a dar la victoria. Claro. Entonces la lógica humana no podía ser aplicable, pero Gedeón se sometió a la voluntad de Dios y aceptó los términos de Dios y reconoció para que se dijese que la victoria venía de mano de Jehová. Entonces eso es importante que nosotros nos demos muchas veces cuenta y administremos con sabiduría, partiendo de un corazón humilde y un corazón dispuesto a aceptar lo que Dios tenga que decir. Porque no es con nuestra fuerza, ni con espada, ni con ejército, amén, sino con el poder del Espíritu Santo. Así es. Y hay que recordar, Benito, que el líder juega un papel importante en la obra de Dios, porque el líder se convierte en un guía, sí, en un consejero espiritual de gran cantidad de personas. Y por eso es importante que el líder sepa cuál es la visión, que era lo que hablábamos en el programa anterior, y en base a la visión, guiar a las personas a la visión para que se metan en la visión y no haya este tipo de situación que a la larga las personas se conviertan en obstáculos o se conviertan en piedras de tropiezo o problemas. O no se muevan en la visión. Ajá, no se mueven. Y entonces cuando lleguen esos momentos hay que repetir la frase de Cristo Jesús. Ustedes no saben de qué espíritu sois. Entonces, para que todos estemos alineados. ¿Por qué es importante esto? Porque todas esas cosas Satanás la utilizará para tratar por todos los medios de arruinar el liderazgo. Amén, así es. Y es lo que estamos viendo, que los líderes se están exponiendo mucho a situaciones difíciles. Pero como hablábamos acerca de la voluntad de Dios, Benito, y de cómo asimilar la voluntad de Dios frente a lo que yo quiero hacer. Sí. Porque hay muchas cosas. David quería construir el templo al Señor. Y Natán le dijo como profeta, oye, como tú quieras, como disponga tu corazón, sin haber consultado a Dios primero, Natán, que era profeta. Porque imagínate, o sea, él quería construir el templo, no era bueno, no era malo, pero no era él el que iba a construirlo, sino Salomón. Amén. Y por eso Dios le dice a Natán, regrésate y háblale a David.
Pero vemos una actitud humilde de David. Sí. David acepta la voluntad de Dios. Y no solamente la acepta, La él apoya y la apoya y le prepara todo a su hijo. y glorifica a Dios Sí, por ello. amén. Aquella frase de David, ¿quién soy yo ¿Quién es mi y casa? qué es mi casa? Para que hayas tenido memoria, para que te hayas ocupado de mí. Ajá. Entonces, a pesar de que Dios le dice, tú no me vas a construir templo, Ajá. me lo va a construir tu hijo, aunque frente a un rechazo o una negativa de Dios, uno se puede deprimir, pero no. La actitud de alguien totalmente que su yo ha muerto Ajá. es aún Humilde. con lo que Dios le da una promesa y un pacto, el pacto davídico que conocemos, Ajá. que conforme a la doctrina, la promesa que Dios le da lo lleva a él a decirle a Dios, ¿y quién soy yo? Y solamente en quién soy yo hay humildad. ¿Y qué es mi casa? Su descendencia. Para que tú te hayas ocupado de mí y me hayas dado tantas bendiciones. Por eso es que nosotros estamos tocando estos puntos medulares. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, pues estamos en el programa A los Pies del Maestro. Estamos sentados junto al Maestro aquí, deleitándonos Amén. en esta hermosa palabra sobre el liderazgo cristiano y el líder espiritual y la realidad que se vive muchas veces en este mundo, en este tiempo, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos y sabemos que Satanás está atacando fuertemente a los líderes de la iglesia y debemos estar apercibidos, debemos ser sobrios y velar. Amén. Porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Y como estamos hablando de Pablo, estábamos hablando de David, ahora también vemos un hecho, un acontecimiento importante. Cuando Pablo y Bernabé se tienen que separar Así es. por causa de algunas situaciones que se dieron allí Juan Marcos. Y entonces vemos la actitud de Pablo, porque estamos viendo la actitud frente a la dificultad, frente a los obstáculos. Y que hay una realidad que Dios siempre nos da la victoria. Pero la actitud que nosotros tomemos es fundamental para lograr la victoria. Así es. Porque Dios nos quiere dar la victoria, pero a veces tenemos una actitud anímica, una actitud almática, una actitud negativa, una actitud pesimista, nos dejamos embuir por las circunstancias y no vemos al Dios que tiene el control de las circunstancias. Amén. Entonces vemos aquí la actitud de Pablo, que Pablo frente a la separación de Bernabé, quien había sido el que lo había tomado y discipulado. Y discipulado, así mismo es. A pesar que él había estado a los pies de Gamaliel, Ajá. fue humilde y dejó que Bernabé lo discipulara. Dice que Pablo no renegó, ni se quedó llorando, sino que más bien permitió que Dios dirigiera su vida. Y en esa guianza divina, ¿verdad? Vemos que lo que parecía una tragedia ante la separación de su maestro, de Bernabé, Dios permitió que Pablo en ese tiempo fundase la iglesia de los Filipos, Así es. la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso. O sea, lo que parecía malo, Era propósito de Dios. Pongámonos en el lugar de Pablo. Estamos hablando de un hombre que era perseguidor de los cristianos, que cuando recibe el encuentro con Cristo Jesús quiere predicarle la palabra a los judíos y a los nuevos cristianos, y estos lo miran con recelo. Y un hombre que se siente entonces rechazado por judíos y por cristianos. Y encuentra un hombre como Bernabé que lo toma y lo va formando. Inclusive Pablo se regresa a Tarso, Bernabé se va a Antioquía, y Bernabé de Antioquía se va a Tarso a buscar a Pablo para llevárselo a Antioquía y que se quedara con él durante un año. Ajá, Para formarlo, claro, para darle ese crecimiento. Y llega el momento en que se tienen que separar por un conflicto de pareceres en torno a una persona. Era el propósito y era la voluntad de Dios, pero por encima de sus sentimientos, por encima del afecto de Pablo hacia Bernabé, él tenía que cumplir la voluntad de Dios. Él pudo muchas veces tratar de solucionar la situación o por quedar bien con Bernabé aceptar a Juan Marcos y todo lo demás, pero él comprendió que era parte de la voluntad de Dios lo que estaba sucediendo. Y la misma actitud de Bernabé. Bernabé podía decir, pero mejor discípulo me es Pablo que Juan Marcos. Pero sí. Bernabé tomó la decisión de agarrar a Juan Marcos, que se puede decir que era un diamante en bruto, sí, porque Pablo ya había madurado lo suficiente. Ajá. Al final nos vamos a dar cuenta de la propia palabra de Dios,
como el mismo Pablo pide, mándame a Marcos. Es importante la actitud que nosotros tengamos frente a momentos difíciles. Sí. Por ejemplo, ahora muchos nos preguntaremos, bueno, ¿y qué hago con el fracaso? Ya fracasé, me he dado cuenta de que no tuve la actitud correcta frente a la circunstancia, frente a la dificultad, frente al problema o frente a la adversidad. 7 veces ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque dice la palabra que nosotros podemos caer, pero el Señor nos levanta. Amén. Lo primero que la actitud que nosotros tenemos que tener es rectificar, Benito. Así es. Y buscar la ayuda y la dirección del Señor para entonces seguir creciendo, porque no nos podemos quedar estancados. El ministerio tiene que continuar. El llamado es irrevocable, dice la palabra, y nosotros tenemos que continuar. Vemos la actitud de Elías. Elías oró 7 veces por lluvia y no dejó de orar hasta que llegó la lluvia. Es importante tomar esa actitud. Por ejemplo, vemos a Tomás Alva Edison, Benito. Amén. ¿Cuántas veces? Miles de bombillas que quemó. Hasta que finalmente obtuvo la bombilla. Digo, y estamos hablando que cuando son miles de bombillas, no es que uno hace un experimento y uno hace un plato de comida y le sale mal a la primera, no vuelve a cocinar lo mismo. Este hombre hizo intentos miles de veces hasta que salió la bombilla. Entonces debemos ser dóciles y debemos saber que tenemos que levantarnos. Y la actitud de un vencedor es no dejarse limitar por el temor. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio, ¿verdad? Entonces debemos aprender a traer delante de Dios todas nuestras necesidades. Amén, así es. ¿Por qué? Dice que porque Dios tiene cuidado de nosotros, dice Pedro en 1 de Pedro 5:7. Y pues si fracasamos, como bien lo señalamos en antes, no nos quedemos en el suelo. Vamos a levantarnos y continuar buscando la sabiduría de Dios para reconocer los errores propios antes de culpar a otros. Acordémonos que aún no hemos resistido hasta la sangre. Así que, como lo que nos dice la palabra. Hermanos, hemos llegado lamentablemente al final de este programa durante este día. Los invitamos a todos a que nos acompañen en otra edición más a los pies del Maestro. Tomemos la mejor parte como María, que es recibir la instrucción que por medio del Espíritu Santo nos da nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo en su palabra, el Espíritu Santo hablará de lo que oye al Padre y al Hijo, y nos lo hará saber. Amén. Es que claro que sí, debemos tener siempre presente, amados hermanos, que los hijos de Dios no estamos destinados a ser fracasados. Los hijos de Dios somos más que vencedores en Cristo. El programa lo empezamos con ese pasaje. Y lo terminamos. Antes en todas las cosas somos upernicao. Uper es estar por encima o sobre, y nicao es conquistar. Amén. Nosotros estamos por encima de los problemas. Nosotros estamos destinados a conquistar y a vencer. Amén. Porque hemos nacido de Dios y nuestra fe vence al mundo. Amén. Así que Dios les bendiga ricamente y los esperamos el próximo sábado de 12 a 1 de la tarde en su programa A los pies del Maestro con Benito y Carmen Cañate. Dios les bendiga. Ha sido un verdadero agrado llevar a ustedes el programa A los pies del Maestro. Si usted tiene alguna pregunta, consulta o inquietud acerca de los temas que hemos compartido, no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico Jesucristo Imperio de Vida, todo junto en minúscula. Nuevamente, Jesucristo Imperio de Vida @gmail.com. Sus amigos Carmen y Benito Cañate les agradecen su atención y les invitan a encontrarnos nuevamente la próxima semana a esta misma hora por esta estación amiga y así juntos continuar aprendiendo a los pies del Maestro. Dios les bendiga. A partir de este momento, presentamos a ustedes el programa A los pies del Maestro. Programa educativo cristiano que nos ayudará a comprender con claridad y eficacia las maravillosas enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Permanezca atento y disfrute de este tiempo de aprendizaje bíblico.
A continuación, quedan con ustedes sus amigos Carmen y Benito Cañate. Y ahora, aprendamos juntos a los pies del Maestro. Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra edición más de este su programa, A los pies del Maestro, por esta su emisora Radio Avivamiento en los 15:30 AM de tu dial. Ese es un día más que nos ha regalado el Señor para poder compartir su palabra, para seguir adelante con el desarrollo de este tema de una importancia capital en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, por medio de los hombres y mujeres que han sido llamados de manera específica por el Señor para brindar un servicio dentro de ese cuerpo, a favor de todos aquellos, para que la Iglesia de Dios sea edificada plenamente conforme a la voluntad que el Señor nos ha encomendado. Bien, durante esta hora vamos a seguir desarrollando los temas referentes al liderazgo. Vamos a seguir profundizando en aspectos que nos enfrentamos día con día en el desarrollo ministerial y que tienen que ver con las dificultades. No sin antes presentarle este programa al Señor en oración, para lo